Bienvenida a mi podcast. Bueno, este es el primer episodio de lo que espero sea mi podcast, porque soy muy inconsistente y no sé si lo voy a poder sostener. Te voy a contar mi historia de cómo hice para tener un negocio digital de 0 a un mes, $30.000, cuando vengo de Latam, madre soltera, 0 ingresos. Hacete un tecito, un matecito, porque va para largo. No me mires si no querés, déjalo en sonido, ya te voy a contar. Este es el segundo intento de video porque el otro día intenté hacerlo y no grabé bien, se me quedó sin batería el micrófono y todo lo que dije fue bueno. Así como me ves, esta no es la imagen de una mentora de negocios que se espera, pero lo soy. Y si sos el tipo de persona que le gusta ver casos de personas que cambian sus vidas y que no tienen el típico origen, es decir, que no vienen de una familia de mucho dinero, que no vienen con títulos universitarios y encima que han sido madres solteras y han estado en situaciones muy precarias, bueno, esa es mi vida. Empecé desde cero un negocio digital completamente alineado a mi alma, a mi corazón, o como lo quieras llamar, al espíritu, al ser, al universo, como cada uno con su subjetividad lo nombre. Y hoy factura mucho dinero, mucho. Comparado con otras mentoras de negocio, obviamente otras facturan muchísimo más, pero yo vengo de nada. O sea, vengo de tener que hacer trueques para poder vestir a mi hijo y regalarle algo de Navidad. O sea, vengo realmente de mucha escasez. En diciembre gané $30.000. El negocio factura 6 cifras anuales en dólares en un país de Latinoamérica. Habiendo sido madre soltera, es un montón. Es un montón. Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo buscaba cómo encontrar lugar en el mundo, algo que sucedía es que no encontraba referentes. No habían referentes, no habían personas que estuvieran viviendo lo mismo que yo. Cuando encontraba mujeres ganando cifras altísimas, en general estaban casadas, tenían como un contexto de cuidado, no estaban en una situación de vulnerabilidad. Entonces, pensar en emprender, pensar en que realmente un día yo podía darle una vida mucho más digna a mi hijo era algo... Ay, o sea, gente, ni siquiera aspiraba a ganar lo que gano ahora. Aspiraba a algo básico, digno de poder tener presencia con mi hijo mientras gano dinero. Quienes son madres solteras o tienen hermanas madres solteras o sus madres han sido madres solteras, quiero que sepan lo siguiente. El gran tema de una persona cuando quiere ganar dinero y está sola con su hija o su hijo es que tiene que dividirse en diferentes personalidades. Por un lado está la que tiene que trabajar, la que quiere tener una carrera y la que quiere estar con su hijo. Bueno, y todas esas tienen que pagar las cuentas. Y no da el día, no da la energía. Entonces mi gran problema era, bueno, cuando consigo un trabajo normal de dependencia, ganaba dinero, pero tenía que pagarle a alguien para que cuide a mi hijo. Y eso me daba para justito para un alquiler, no lo veía nunca. Cuando decía, esto no es lo que quiero para mí, renunciaba a ese trabajo, emprendía en algo, veía a mi hijo, pero ganaba mal porque no sabía hacer dinero. Entonces, ¿cómo hice para pasar de cero, a en diciembre ganar $30.000 como si ganara, no sé, a $150 de la pensión alimenticia a mi hijo? Quiero primero que sepas, ya sea que empezás de cero o que sos una mentora que quizás tiene años en la industria y de repente me ve a mí que con 3 años de negocio tuvo un crecimiento grande, sin títulos, sin nada de esto, y quieres saber qué hay detrás de eso. Bueno, las bases, más allá de todas las estrategias que tuve que aprender y que implementé y que ahora me volví mega crack en eso, más allá de eso, la base de todo siempre fue mentalidad. Yo me pasé años perdida buscando como qué sería eso que yo venía a dar al mundo, básicamente. No encontraba, no sabía cómo hacer para definir qué es eso que yo venía a dar, que le sirva a otra persona y encima poder monetizarlo como para yo vivir de eso. Realmente no lo veía claro. Quizás una persona cuando viene de estudios se le ordena un poco más el tema de, bueno, tengo estos estudios, me puedo basar en esto. Yo no tenía estudios, no había terminado ni siquiera la secundaria. Lo único que había en mi haber, que es un tesoro inmenso, pero en ese momento yo lo desprestigiaba,
Era todo un camino de autoconocimiento y de proceso espiritual, de ir a ceremonias, de haber aprendido diferentes técnicas de lo que se te ocurra, registros akáshicos, tamiana, tarot, no sé, lo que quieras. Y había empezado a ayudar a otras personas de manera presencial a poder empezar a hacer lecturas, a poder ponerse al servicio. Hace años atrás ni se me ocurría lo online. Entonces para mí eso era algo que me genera muy poco dinero. Un día voy a contar toda mi historia desde 0000, pero ahora quiero enfocarme en la ganancia de dinero desde cero. El tipo de mentalidad que yo tenía estaba arraigada a un tipo de familia que podía con lo justo. Mi madre siempre trabajó en un supermercado, actualmente es cajera en un supermercado. Mi padre era profesor de educación física y ni siquiera ganaba un sueldo básico. O sea, mi madre ganaba más en el supermercado que mi papá, ya falleció hace poquito. Entonces yo me crié en un cotidiano donde comprar queso era un lujo. No era algo que pasaba todo el tiempo, donde yo veía que en casas de amigas, no sé, se compraban cosas normales, que hoy las veo normales, y en mi casa no se podía hacer eso. Y en ciertos momentos inclusive hasta la leche tenía que ser en polvo para que se ahorre, porque mis hermanos eran bebé. Em, no podíamos tomar a veces la leche en polvo en el peor de los tiempos de la crisis de Uruguay. Uruguaya, no lo dije. No podía yo, no podíamos sacarle leche a mis hermanos, ¿no? Entonces realmente hubieron momentos muy duros, como hubieron momentos de mayor abundancia, que la mayor abundancia era cuando me podían hacer un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Que había una torta, habían globos. Pero siempre o sea, nunca fui de clase media, básicamente. Al menos dentro de acá de Uruguay eso no es clase media. Vengo de vivir en un barrio que amo, al norte de Montevideo, el Complejo América, Colón, que lo amo mucho, pero la verdad que es mega peligroso. Cuando voy a visitar a mi madre es heavy. La han asaltado con armas ahí donde ella trabaja todavía. A lo que voy es que mi mente siempre estuvo como del lado de las personas que no tienen. Me acuerdo que muchas veces caminaba por barrios más conocidos de Montevideo como de personas que pueden, que tienen dinero, y miraba para esas casas desde afuera con una bronca y pensaba, qué injusto, ¿cómo hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la clave? O cuando tenía trabajos de dependencia, trabajaba en el shopping y venía gente tipo a las 2 de la tarde a comprar y yo pensaba, ¿qué vida construyeron que a las 2 de la tarde pueden estar acá? ¿No? Cuando yo no paraba de trabajar un montón de horas. Y hay una clave y se consigue y es posible y no lo puedo creer años después de haberla encontrado. La clave no está en otro título, la clave no está en pretender ser alguien que no sos, sino que justamente la clave está en cosechar tu historia. El dinero empezó a entrar cuando yo entendí tres parámetros importantes de la existencia. El primero es ser real. Puede parecer muy tonto, pero ser real es lo que cambió absolutamente mi presente. Ser real, ¿qué implica? Ser real no es, ay, soy esto y ta, ta, ta. No. Ser real es enfrentarte con la mierda que tenés adentro, pero también con la belleza que tenés adentro. Hay personas que les es mucho más difícil enfrentarse a la mierda y hay personas que a la belleza. Cada quien es diferente. Hubo un tiempo que me obsesioné con encontrar la mierda y quedé en círculos. Y fue muy difícil para mí pasar a ver belleza en mí, pasar a ver dones, pasar a ver, uy, soy buena en esto, ¿no? Vos te identificarás con las dos, con una, ya verás. Pero ser real implica ver lo que realmente hay, básicamente, y poder expresarte en el mundo desde esa autenticidad, sin pretender realmente ser alguien que no sos, ni mirar para el costado. Mirar para el costado me refiero a compararte. Entonces, ser real fue la primera puerta de abundancia. Cuando yo voy a este momento en el que yo digo, bueno, voy a ser real en esto, lo primero que veo es todo el bagaje mental que yo tenía respecto a mí, como me estaba percibiendo a mí, pobre, inútil, miserable. O sea, yo tuve que vivir 4 años con mi madre en el living, en un rinconcito en su casa, con mi hijo, porque no podía más, no sabía ya cómo hacer y le pedí ayuda y ella no tenía dinero para darme, pero sí un lugar en el living de su casa y pañales. Eso para mí
Fue años de sentirme miserable al ser una persona de casi 30 años en esa situación, pero la clave estuvo en aceptar el presente. Y yo sé que estás harta de escuchar esto, todo el mundo te dice, hay que aceptar el presente. Aceptar el presente, yo no me refiero a fingir una demencia tóxica del estilo, ay, todo es paz, todo es amor, está todo bien, cuando no puedes comprarle pañales a tu hijo y te sentís miserable. No, no me refiero a eso. Me refiero a reconocer el momento como es, dejar de insistir en salir de él para crear otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre crecer? Porque crecer queremos crecer, no nos queremos quedar en el mismo lugar y quedarnos. Una cosa es quiero crecer, quiero ganar dinero, quiero mejorar, y otra cosa es que estoy renegando del presente y haciendo eso en pos de rechazar lo que hay aquí ahora. Eso es una forma de crecer que te termina llevando a los mismos puntos nuevamente. Te tira para atrás otra vez. Y esto lo veo en mujeres que ganan miles de dólares, inclusive más que yo, que son clientas y que han conseguido un montón y siguen no pudiendo estar en el presente, siguen necesitando ir hacia ese millón, que está bien, yo también quiero ir al millón, pero no me queman las patas acá en el presente, me gusta mi presente, no necesito salir corriendo de él, no necesito, a mí ya con lo que tengo me es suficiente, me encanta. Quiero más porque me quiero divertir, porque quiero jugar, le quiero comprar una casa a mi madre, quiero que se jubile. Hay un montón de deseos que tengo, quiero hacer un lugar de retiros. Entonces, mi ambición está puesta ahí. Pero no necesito irme del presente, no me queman las patas en el presente. Yo acepto completamente como es mi realidad ahora. No tengo problema de mostrar lo que hay, lo que no hay. Y en ese tiempo sí que tenía problemas, me sentía muy miserable y en ese estado reconocer que había algo para dar fue muy difícil. Me era muy fácil ver lo que fallaba, me era muy fácil reprogramar mi mente con el dinero y decir, ay, sí, me abro y tapin, tapi, tampi, tampi. Todo eso era fácil, pero reconocer qué yo tenía para dar, no. Y eso es clave para ganar dinero, porque ganas dinero con el intercambio de recursos. Y ese es tu mayor tesoro. Recursos pueden ser cosas que haces, cosas que vos ves, cosas que guías, tu forma de ver el mundo, tu forma de acompañar a alguien. Todo eso son recursos. Tu creatividad es un recurso. Entonces, si vos no reconoces esa parte, no hay dinero que entre. Entonces, cuando uno está desde ese lugar y es como, ay, no tengo dinero, o no escalo el negocio, no escalo el negocio, pero tenés las manos atadas porque estás dando solo lo que te parece que tenés que dar, porque no reconoces todo ese otro bagaje que tenés, no está siendo real. Primera puerta bloqueada. Ser real implica tomarte toda, unir todas tus partes, que no te quede una parte suelta por ahí que parece que no encaja con nada. Si hay una parte suelta que parece que no encaja con nada, no estás integrando algo. Hay algo que estás dejando por fuera, ya sea porque estás peleada con esa parte de vos, porque no la reconoces, porque no te gusta, porque alguien te dijo algo, lo que sea. Pero si esa parte no está integrada, la puerta de abundancia no está completamente abierta. Bien, vamos a suponer que vos abrís completamente esta puerta. Y sos real, reconoces la caca, reconoces el brillo, decís soy muy crack en esto, cosechás tu historia, te das cuenta como, no sé, en mi caso, por ejemplo, las ventas fue algo que siempre estuvo alrededor de mi mundo y yo no me daba cuenta. Siempre trabajé vendiendo, me leía libros para vender, hacer más, tener más comisiones, trabajando en una tienda, trabajando en un call center. Y después, en el tiempo que estuve viviendo en la casa de mi madre, esos 4 años me la pasé en un hiperfoco con el marketing digital pensando ideas y viendo cómo se lanzaban sin saber si algún día lo iba a hacer realmente. Fue como un hiperfoco de 4 años muy fuerte. Entonces, cuando vos lográs sintetizar esto y decir, ok, ¿qué cosas dentro de ese interior, de ese ser real, tenés que encontrar para poder decir, ok, esto lo puedo monetizar? Dos cosas. La primera es tu propósito. Tener claro tu propósito, que no es que lo tenemos una idea de propósito que pensamos que tiene que ser muy explícito, así, muy... pero es una sensación que la puedes traducir en palabras si querés, pero es lo mismo que a vos te impulsa a hacer cualquier cosa. Te va a impulsar vender ropa en la calle, como tener tu negocio, como, no sé, lo que sea que hagas, va a estar impulsado por eso. En mi caso, mi mayor propósito era mi mayor deseo.
Y eso es tremenda pista. Mi mayor deseo era tener mi lugar en el mundo, ocupar un lugar en el mundo. Yo sentía que todo el mundo iba como por una especie de avenida de la vida y yo estaba como en un costado, en una zanja llena de agua, con barro, y era como, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para ir en la avenida de la vida? ¿Cómo hago para salir de esta zanja? No podía verlo. Y todo este proceso de entrar en la mierda, aceptarla y ver todo lo que me traía, cosecharla, eh, me hizo entender cómo salir de ahí. Me hizo entender cómo toda la gente que yo veía que iba por la avenida de la vida no necesariamente estaba enraizada en lo que realmente quería hacer. Desde afuera parecía que estaban haciendo cosas. Y ese hacer cosas es lo que está aceptado. Entonces yo creía que tenía que ser así. Y me di cuenta que esos 4 años en la casa de mi madre, donde yo tenía un hiperfoco con el marketing digital, pero me sentía miserable porque no ganaba el dinero para cosas básicas, fue cuando más trabajé internamente y es una clave muy fuerte de que hoy mi negocio tenga raíces muy potentes y de que yo esté completamente motivada cuando antes hacía algo unos meses y ya no quería saber más nada. Fui a la raíz, fui a la raíz de mi existencia humana y a lo que quiero dar, fui a mi propósito. Y eso es algo que es un fuego en el pecho que no se apaga, no se te apaga. Te puedes distraer, te puedes hacer la boluda, porque no se te apaga. Entonces, cuando encontrás tu propósito, cuando lo tenés ahí y decís, esto es lo que yo vine a dar, esto es lo que a mí me conmueve dar, ¿cómo lo pasás a monetizar? Y acá ocurre un error que comete la mayoría y es que quieren monetizar el propósito que encontraron, el llamado que encontraron con palabras hippies, con palabras del propósito. Pero el propósito no es vendible. Olvídate de vender el propósito. El propósito es el motor de tu negocio. Lo que vos vas a vender es una excusa. La excusa es, por ejemplo, eh, algo que a vos te sale muy bien, que sos muy buena, que lo entendés completamente bien y que las personas necesitan resolver. Todo eso, el alma de eso va a ser tu propósito, pero lo que vas a vender va a ser eso. Entonces un mensaje de venta que vende va a estar en torno no a tu propósito, sino en torno a eso que vos vas a solucionarle a otra persona, en torno a lo que esa persona vive respecto al no solucionarlo. Vas a contar cómo lo soluciona contigo, de qué manera diferente respecto a los demás y qué beneficios concretos le trae. No beneficios inmensos, tipo, hay abundancia, libertad, porque nadie se identifica con eso del todo. Es como si sé lo que es la libertad, más o menos, me puedo imaginar, pero no me toca el alma. Me toca el alma que me hables, que me la narres a la libertad. Te voy a contar cómo lo hice yo. En principio yo sabía que por años había acompañado personas a iniciarse en registros akáshicos y tarot. No me parecía algo con lo que yo podía ganar miles de dólares, la verdad. Em, Tampoco se me ocurría hacerlo online, pero durante ese hiperfoco con el marketing llegué a la conclusión que sí podía crear un programa donde pudiera unir mi propósito y la excusa. Mi propósito era que cada persona encontrara su medicina, su lugar en el mundo, y la excusa fueron el tarot y los registros akáshicos. Entonces las personas, la idea era que llegaran, aprendieran registros akáshicos y tarot con un curso online, pero a través de lo que yo les traía, de mi medicina natural, de mi guía, encontraban su propio lugar en el mundo. Y fue fantástico. O sea, gente, yo en el primer lanzamiento ya vendí bien. Y esto me parece clave, porque hay gente que empieza y se pasa años intentando, meses intentando, y lo que falla ahí es no saber unir el propósito con el qué, con la excusa. Entonces, o solo venden la excusa como si fuera un propósito, o solo venden el propósito y los mensajes de venta, cuando no están unidas estas dos cosas, no se entienden, no llegan de la misma manera en la que llega algo concreto. Necesitamos concreción para vender. Vos estás viendo este video por el título que tenía. Mi propósito es que conectes con tu corazón, que encuentres tu lugar en el mundo, pero si te pongo ese título no lo ves. Lo mismo. Entonces, yo dije, ok, decidí aceptar mi presente, ¿se acuerdan? Ser real, reconocer mis dones
reconocer lo que tenía, reconocer lo que me costaba. Y cuando hice eso, empecé a encontrar como... Empecé a realmente recibir algo que no esperaba. Yo pensaba que mi viaje iba a ser como, ay, me voy a amigar con el dinero, que sí pasó. Pero lo que encontré cuando me dije, ok, vamos a aceptar este presente, me encontré con que no estaba dejando entrar el amor de mi madre. No estaba viendo cómo mi madre me estaba dando así todo lo que ella tenía. Todo lo que ella tenía a su manera, con... Fue como ¡fua! El amor más tangible. Lo tenía enfrente y no lo podía ver. Cuando hice ese clic, que recién fue el último año en el que estuve en su casa, recién ahí algo se abrió, algo paró. Fue como que dejé de necesitar salir corriendo de ese presente, acepté donde estaba, empecé a gozar del cariño que mi madre me estaba dando a través de esas cositas que hacía, que traía unas galletitas, que hacía aquello, que, ¿no? Y me cambió la actitud y empecé a hacer meditaciones, empecé a tener como otra predisposición para las cosas y empecé a tener más creatividad, empezaron a fluir las ideas. Lo que restaba era lanzarse y como les digo, me fue muy bien. Yo sabía que lo primero que necesitaba era que cuando la gente llegara viera un feed armado. Yo en ese Instagram que usaba vendía tazas y remeras con dibujos que hacía en mi celular. Una resuelve. Y dije, no voy a cambiar el Instagram, no voy a hacer una nueva, le voy a cambiar el nombre, se llamaba Humanidad Pura en ese momento y lo empecé a llamar Harry Potter. Le puse ese nombre porque fue como lo más ridículo que había y yo tenía mucho miedo de lanzarme y fue como que usemos algo ridículo, que sea tan ridículo que no te dé miedo lanzarte porque si ya estás haciendo algo ridículo, o sea, ya das por hecho que alguien se puede reír de vos. Y fue como un alter ego que me sirvió mucho. Y me ayudó a conocer mi verdadera voz. Porque sí, soy muy dulce, me estarás escuchando y capaz que o te aburro o pensás que dulce, pero en realidad mi forma de pensar es brusca, es mea filosa y lo vas a notar si ves mi contenido en Instagram. Yo sabía que si quería lanzar ese primer programa, cuando la gente llegara al feed tenía que ver algo profesional, profesional, o sea, profesional a mi manera, o sea, me refiero a que una persona llegara y notara que yo me estaba dedicando a eso y que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y me puse polémica. Me puse polémica con mi rubro en ese entonces, que eran los registros, y empecé a decir cosas que yo opinaba que estaban muy mal vistas en ese entonces. Hoy ya es más común. Eso hizo que tuviera mucho magnetismo. Me acuerdo que puse un poquito de publicidad porque no me animaba a invertir cosas porque el único dinero que yo tenía eran $150 que me venían de la pensión alimentaria de mi hijo y algunas changas que hacía. Changas en Uruguay significa como mini trabajitos que agarrás. Yo cantaba en boliches, cantaba en la calle. Soy cantante. Me las arreglaba, digamos. Y con eso me lancé. Mi meta era conseguir al menos $1.500, $1.400, $1.500. En ese tiempo me habían llegado con muchas invitaciones. ¿Vieron a los mandalas? Estas cuestiones. Entré en varios y después me salí porque no resoné más. Pero el proceso de ahí adentro de los mandalas, en el cómo se manejaban con la energía y con el impulso, dije, esto es venta, este es el impulso para lanzar. Me hizo como el match, ahí lo entendí. Entonces usé eso para el lanzamiento. Creé los posts, creé los copies, con todo lo que en estos 4 años había aprendido de manera autodidacta. No me lancé con mentora, no me lancé con mentora. No podía pagar una mentora. Mucho después pagué una mentora, al año de eso creo. Y, y me lancé con todos los conocimientos que tenía, con miedo, con muchas ganas, igual, pero no unas ganas, mi foco no estaba en $1.500, o sea, sí trabajaba mentalmente en eso en el día, pero mi foco estaba en decir lo que vine a decir. Y eso es lo que cambia todo en tu comunicación, en Instagram, acá, en donde sea, en la plataforma que quieras. La gente resuena cuando alguien es real. Y esa fue la primera puerta de abundancia. La segunda puerta de abundancia es dar. Y la tercera es recibir. Es como,
Es un círculo en el que si uno de esos falla, no entra el dinero o no entran las cantidades que vos querés. Entonces, ser real. Dar es ponerte al servicio, que era lo que estaba empezando a hacer. Me lancé, aunque tenía miedo, aunque no creía que era del todo buena, aunque todas las excusas que una se pone. Y después estuve dispuesta a recibir. Puse precio. Me acuerdo que mi primer curso salía $55. Hoy en día una mentoría, o estamos en febrero 2025, vale $10.000, una de mis mentorías. En ese tiempo, $55. Y para mí era un montón ofrecerlo. Además que me acuerdo que me hice una promo tipo al curso, al precio de una lectura. Mi foco estaba en decir, en comunicar. Mi foco siempre estuvo ahí y sigue estando ahí. Entonces magneticé muy fuerte a las personas, fue muy imponente. Lo poquito que yo invertía en publicidad realmente era muy poquito, o sea, hoy en día no tiene sentido invertir eso, era como una cosa mínima, pero muy estratégica. Me trajo muchísima gente, porque los posts estaban bien hechos, estaban bien narrados, hacían que las personas se identifiquen con lo que yo estaba diciendo y compraban. Entraron 26 personas, algunas... me acuerdo que dejé entrar alguna gente, algunas personas con becas, pero en total fueron unos $1.500. Em, y para mí fue un montón, gente. Fue un montón porque yo realmente no podía ni comprarme zapatos. O sea, de hecho, con esa primera ganancia, lo primero que hice fue ir a comprarme zapatos a mí y a mi hijo y una chocolatada. O sea, ahí ven. Después de ese primer lanzamiento fue como, ay, me encantó esto, me encantó lanzar, me encantó crear contenido, me encantó comunicar mi verdad. Y cuando vos estás conectada con lo que realmente venís a hacer, te gusta, te divierte y querés decir, tenés el decir activado, hacer contenido es una pavada cuando estás así. Te trancás con el contenido cuando no sabes nada de estrategia o cuando no sabes realmente qué decir. Cuando no estás conectada con tu fuente, con tu propósito. Si no te llueven las ideas. Entonces, ser real, dar, recibir. Puse en orden. Empecé a lanzar, lancé otra vez porque el curso fue un éxito, la gente hacía lecturas de una manera muy sencilla, porque todo mi método siempre es muy humano, muy yendo a las bases humanas. Ahora con el marketing me pasa lo mismo, la forma en la que ayudo a que las personas crean sus mensajes de venta es de una forma muy humana, muy natural, muy de comunicación humana, no que te pienses, ay, el nicho y el no sé qué y el avatar y que es complejo, tu cerebro dice, ¿qué? ¿Qué me hablas? No entiendo, no sé, no hay que hacerlo mucho más sencillo todo. Entonces, lo mismo lo traspasé al marketing y a los negocios digitales. ¿Cómo pasé de estar vendiendo terapias alternativas y cursos alternativos a lo que hago hoy, que sigue siendo alternativo? Es que sucedía que mis clientas querían vender sus sesiones, sus cursos, me veían que yo lanzaba y vendía y vendía. Hice lanzamientos de $10.000, $15.000 entre los downsell y los upsell. em, y sin ninguna mentora que me orientara a nada. O sea, totalmente autodidacta con YouTube y cursos gratis que encontraba. Y recuerdo que las clientas empezaron a decirme, ay Dani, yo quiero vender mis sesiones, yo quiero vender mis cursos, ¿me ayudas a esto? Y empecé a hacerlo detrás de escena, gratis, porque no se me ocurría cobrar por eso, era algo que me salía natural, que me encanta, que lo disfruto. Y empecé a hacerlo y empezaban a vender. Y en un momento fue como, esto me está ocupando un montón de tiempo. No sé si conoces el diseño humano, pero soy proyectora y las personas proyectoras tenemos muy poca energía disponible, nos cansamos. Yo ahora termino este video y ya quedé agotada, por ejemplo. Entonces digo, esto lo tengo que cobrar, esto es algo, acá está pasando algo, pero no me sentía a la altura de poder decir en Instagram, te ayudo a vender, aunque yo vendiera, porque no tenía título, nunca estudié comunicación, no estudié marketing, no estudié realmente algo de eso a nivel académico. Entonces me sentía como una trucha, una estafadora, si hacía algo así. Entonces lo escondí por mucho tiempo, hasta que en un momento fue como, ya brotaba de mí. Inclusive hubo un programa que es mi mentoría La Putra Ama, porque viene de lo putrefacto, de hacer oro con lo putrefacto. Empecé a canalizarla, empezó a salir de mí, empecé a escribirle, fue como, esto es un programa.
Eso fue a finales de 2022, pero no fue hasta el 2023 que me animé a publicarla. Creo marzo, o sea, fue como mucho tiempo esperé. Fue un revuelo, recibí un montón de haters, inclusive una mentora con la que, mi primer mentora con la que yo invertí en ese momento $700, que para mí era mucho, una mentora muy reconocida dentro de lo que es astrología y negocios, me hizo un bullying, no, fue de terror. Entré a su mentoría, dijo que le había plagiado el curso que le había comprado, la mentoría, que se trataba completamente de otra cosa. Inclusive alumnas de ellas quedaron traumatizadas y no se animaron a lanzar lo que querían lanzar por todo el odio que me había emanado y cómo personas que la defendían vinieron a hacerme como olas de hater con eh, cuentas truchas. Fue muy feo, pero además de terapiarlo mucho durante todo el 2023, me hizo aprender a cagarme en todo. Me hizo aprender a no esperar a agradar a nadie, a permitirme ser incómoda, a reafirmarme en quién soy, en mi medicina y en lo que tengo. Me hizo filosa que ni te explico. Un poco... ay, no, o sea, fue re duro. Yo lo cuento así ahora, con el diario del lunes 2025, febrero. Eso fue 2023, marzo. Y fue muy duro. Pero era la potencia que yo necesitaba para lanzar esa mentoría, que es una mentoría de negocios inmensa que había armado para personas de cero a múltiples cifras, ¿no? La idea es que encuentres en esa mentoría tu propósito, lo sumes a la excusa, aprendas a lanzarlo y aprendas después a hacerlo crecer. Que esta es la siguiente parte que sigue ahora. Cuando lanzo esto, eh, después de empezar a vivirlo, empecé a sentir como que había necesidades nuevas en el negocio. Lo principal en tu negocio es que se venda. Después de que se vende, empiezan a aparecer otras necesidades como, ay, quiero tener más tiempo disponible, estoy demorando mucho tiempo haciendo esto. ¿Cómo hago para no, que cada mes no empiece desde cero las ventas, ¿no? Entonces, cuando te empieza a pasar eso, lo que estás necesitando es escalar. Y escalar significa cambiar las estructuras del negocio. Ya no necesitas tanto saber vender, porque ya vendés. En realidad tienen que cambiar las formas en las que se sostiene la venta y ciertos parámetros de tus ofertas para que empiecen a generar pasivos. No quiero dar mucha vuelta con esto, en mis cursos te lo enseño con mucho placer, pero en sí lo que ahora yo necesitaba era cambiar la estructura del negocio como estaba, para que sea sostenible y escalable. Entonces empecé a transformar esta putra ama en una mentoría más a largo plazo, que me generara ingresos pasivos. De a poquito fui cambiando todo el ecosistema, que tuviera como combinaciones, ¿no? Por ejemplo, creé la putra ama, que es esta mentoría, y aparte tenía otro programa solo de ventas para quien no quería hacer todo ese proceso. Empecé a ser como más inteligente en la creación de las ofertas. Y fui creciendo y volví a invertir en una mentora, me dio mucho miedo. Yo sé que a muchas les debe pasar esto después de que pasan por malas experiencias, es muy común, lamentablemente, como también es muy común creer que tenés una amistad en el mundo digital y después te das cuenta que era una cosa que nada que ver, como muy de... Hay gente que usa a la gente, eso. Y bueno, y volví a invertir y este acompañamiento de esta mentora que la quiero mucho, estuvo muy bueno porque me volvió al centro, a confiar en mí, en mi medicina, a retomar mi propósito, porque con todo este ataque de haters había quedado como muy sensible. Y volví a la cancha, o sea, nunca dejé de hacer nada, seguí siempre, pero sí que estaba como un poco traumatizada, digamos, a la hora de hacer contenido. Y fue virando todo y me fui especializando y hoy en día me volví muy crack haciendo mensajes de venta para las personas y acompañando a que las personas aprendan a hacerlo y el contenido que vende. Y no un contenido que vende en el sentido de que vos tenés que estar contestando mensajes y tener que hacer llamadas o una masterclass o lo que sea para que vendas, o sea, para que te compren. No.
No me gusta estar pegada. Antes lo hacía, me pasaba en el DM contestando mensajes y no, o sea, si bien me gusta mucho la comunicación, me cansaba, soy madre, tengo tiempos que no quiero estar con el Instagram todo el rato. Entonces creé un sistema para que el contenido venda sin que yo esté ahí pegada. Obviamente me sirvo de ManyChat y de, al menos hoy, ManyChat y o sea, de asistencia virtual, ¿no? De chatbots. Y empecé a delegar. Tengo una asistente, pasé por varias asistentes virtuales diferentes. Hoy mi pareja es mi asistente virtual. Después pasé a delegar también el armado de contenido. Yo hago los copies, pero delego que me armen el copy en una plantilla, que era algo que me tomaba tiempo y que no tenía por qué hacerlo. Y es mi hermana la persona que me hace eso. Todo el mundo recomienda, ay, en la familia no, pero yo tengo Venus en cáncer, Sol en cáncer, Quirón en cáncer, o sea, familia. Y me siento muy bien. Probé trabajar con otras personas por fuera de mi familia y resultó ahí más o menos, no me sentí cómoda. Bueno, y el último empujón de crecimiento que me llevó a tener, por ejemplo, este mes que te digo de $30.000, es desbloquear después de que vos ya escalás, ya tenés, o sea, ya vendés, ya tenés, vamos para atrás, ya tenés las tres puertas de abundancia desbloqueadas, ¿no? El ser real, dar, recibir. Bien. Empezás tu negocio, tenés tu propósito, la excusa, lo aprendés a vender, lo vendés. Bien. Después de que vendes decís, ok, quiero dejar de estar dependiendo mes a mes de lanzar algo, quiero tener ingresos pasivos, quiero que todo esto crezca sin que yo tenga que hacer más cosas. Bueno, ahí reestructuras todos los sistemas dentro del negocio y las ofertas, bueno, eso que te decía hoy. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué más hacer? ¿Cómo hacer para pasar de $10.000 al mes a 30? Bueno, acá se pone interesante la cosa, porque llegas a un nivel en el que te das cuenta de que ahora tenés que empezar a trabajar tu marca personal. No es que antes no, antes también, pero el foco puedes dejarlo simplemente en la venta y funciona. Pero cuando ya querés crecer más a gran escala, tu marca tiene que tomar un lugar, tu voz tiene que tomar un lugar en el rubro, en la industria. Tenés que empezar a hacer ruido de alguna manera. No un ruido fuera de tu personalidad, sino que quien sos vos empiece a hacer eco y te empiecen a reconocer más por eso y te compren más por eso que por lo que estás vendiendo. Otro aspecto es que te empezás a amigar con otras formas de vender, ya conoces la tuya, te funciona, divino. En mi caso es el contenido orgánico, o sea, todo lo que he vendido hasta ahora, todo, ha sido contenido orgánico, a excepción de esos primeros cursos que le ponía como una nadita de publicidad. Entonces yo ahora siento que, por ejemplo, me tengo que abrir a aprender a hacer todo lo que es ads, publicidad, porque ya estoy en un lugar que no dependo de facturar para publicidad, o sea, no dependo de la publicidad para facturar, entonces si lo hago es como un extra. Y lo otro que yo no utilizo, que es muy común, es el email marketing, porque ya te digo, vendo todo desde el contenido y es algo que quiero empezar a implementar. Entonces empezás a diversificar las fuentes en las que empezás a recibir dinero y lo otro que tiene que suceder es un gran movimiento de identidad y de mindset y de todo me resbala. Es como, a ver, te voy a poner un ejemplo. El año pasado dije, ok, gano $10.000 por mes y tengo ganas que ahora $10.000 me lo pague una sola persona, no varias. Ok, cuando voy a ese deseo me encuentro con un montón de limitantes, que no me siento a la altura, que mis programas siempre una excusa, ¿no? Es como un montón de ideas. Empecé a trabajarlas una a una, desbloquearlas, abrazarlas, fui a la ancestralidad detrás de eso, porque no es solo una creencia y ya está, sino que tiene una raíz transgeneracional muy probablemente, la mayoría de los límites. Pude hablar con esa ancestra, pude abrazar todo lo que había a nivel transgeneracional que me impedía que una persona me pagara $10.000. Y luego pasé a la estrategia, puse los precios, puse el lenguaje a la altura de una clienta que paga así. Hice todo lo que a nivel estratégico era necesario y mi negocio me pedía. Yo amo escuchar a mi negocio, me conecto espiritualmente con mi negocio y me dice exactamente qué hacer. Eso también lo enseño porque me encanta. Y empezó a pasar. Cuando lo empezás a sentir,
en el campo magnético es como la primera parte, cuando vos querés materializar dinero en tu negocio. Lo empezás a sentir en tu campo magnético. Haces lo que hay que hacer de reprogramación, de transgeneracional, de amplitud, y empezás a sentir el dinero y a las personas en el campo magnético. Después es dejar que caigan a la realidad. Pero vos, cuando lo sentís en el campo, es completamente certero de que va a pasar y no tenés que cagártelo. Tenés que dejarlo fluir, tenés que gozarlo. Vivir ese campo magnético como tu realidad. Y hoy me pagan $10.000 por persona. Entonces, con toda esta historia, todo este video, espero que te hayas hecho un matecito, un tecito o algo, porque es larguísimo. En conclusión, creo que lo que quiero traer es que el marketing tradicional, los negocios tradicionales, no te hablan de esta parte. No te hablan de unir tu propósito a eso que quieres vender. No te hablan del mundo invisible detrás del ganar dinero. No te hablan de la importancia que tiene escuchar lo que el negocio te pide, porque las ideas más millonarias o las ideas que más dinero pueden traerte están más relacionadas a tu creatividad y a la escucha interna que a lo que una mentora te pueda decir. Y esto es muy importante. Yo con mis clientas tengo siempre el cuidado de decirles, ¿y vos qué sentís? ¿Vos qué estás sintiendo con esto? Alejate de mi energía un momento que te di una idea y fíjate si la querés realmente, si no, descartala. No hagas lo que yo te digo nada más. Escuchate, escuchate, escuchate. Entonces, la clave de un negocio para que vaya de 0 a un mes de $30.000 es abrir las puertas de la abundancia, de ser real, dar, recibir, conectar con lo que se quiere decir, que cuando sos real, ya ahí lo conectás. Lanzarte a decirlo, ponerte al servicio, tener el foco en el servicio y no únicamente en el dinero que querés ganar. Trabajar tu mentalidad con el dinero y unir todo eso y mandarlo al mundo. Como que hay que aprender a ser bruji con los negocios, hay que aprender a ser maga con los negocios. Por eso yo me hago llamar o me digo maga y estratega, porque tengo una mente muy afilada con la estrategia, pero también soy maga. Mi forma de materializar en el negocio no es puramente estratégica. Y me costó decirlo en redes después de todo el hater que tuve, porque lancé una mentoría de negocios que te decía, vamos a conectar con tu transgeneracional para ganar dinero, ¿no? Era como... Bueno, y tampoco tengo una imagen muy tradicional de mentora, entonces es fácil recibir hater. Igual hoy en día ya lo tomo como un sensor de que un reel llegó a más gente. Bueno, creo que esto es todo lo que quería decir. Espero que se haya grabado, por favor, te lo pido. Déjame en comentarios todo lo que quieras saber, sobre qué te gustaría que haga video. Yo sé que este fue muy desprolijo, muy largo, quizás los demás pueden ser más prolijos porque era el primero y quería que esté hecho, no perfecto. Abajo te voy a dejar toda la información sobre mis mentorías, la Putra Ama Reborn, que es todo este proceso más a largo plazo conmigo. Después hay masterminds que comienzan y terminan para crear mensajes de ventas muy puntuales y toda una gama de cursos autodidactas, autoestudios para que vos puedas aprender diferentes cosas según dónde estás en tu negocio. Si quieres aprender a vender, si quieres escalarlo, como te contaba, si quieres ingresos pasivos, todo eso te lo voy a dejar abajo en un link. Y bueno, y sí, Dani, ay, estoy re feliz de haber hecho esto, por fin, por fin. O sea, en este momento no sé qué repercusión tendrá esto. No sé si lo verá una persona, si lo verá mucha gente, si le servirá a alguien, pero sale desde el mismo motor que salió Harry Potter por allá en 2021, octubre 2021. En mi Instagram está todo desde los comienzos, desde que vendía tazas, está todo ahí, no saqué nada porque siempre dije, si un día me va bien, quiero que la gente vea cómo empecé de nada, haciendo cualquier cosa. Esto sale desde el mismo lugar, desde este deseo de comunicar. Espero que mi historia te sirva y me encantaría leerte.